Hola a todos y bienvenidos a mi canal, gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y sobre todo, súper emocionados. Porque hoy, amigos, les traigo un vídeo que estoy segura que les va a encantar, y a mí también. Ya saben que me apasiona mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo del entretenimiento, y hoy nos sumergiremos en una historia que hizo suspirar a millones de corazones, la historia de amor de Hande y Kerem. Sí, exactamente. Nos adentraremos en ese romance que floreció ante nuestros ojos, ese instante, ese momento mágico, ese preciso instante que literalmente nos hizo volar la imaginación y creer en el amor verdadero. La química, la chispa, la conexión innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que los vimos juntos en la icónica serie turca Love is in the Air, era palpable. Era como si la pantalla se encendiera con su presencia. Pero, ¿de qué va el vídeo de hoy? Bueno, prepárense para un análisis exhaustivo, un viaje por el pasado, una inmersión en los detalles que conforman la historia de Hande y Kerem. Vamos a analizar a fondo ese momento crucial, esa conexión que trascendió la ficción, que nos hizo creer aún más en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Revisaremos cómo evolucionó su relación, desde el flechazo inicial hasta los momentos más dulces y románticos, pasando por los inevitables rumores y chismes, hasta llegar a ese evento especial que nos robó el aliento a todos. Prepárense para un recorrido lleno de amor, drama, magia, y por supuesto, muchos suspiros. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante y que me ayuda muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus celebridades favoritas, las series que los tienen enganchados, las películas que los hacen vibrar y todo lo que les encante del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para estar siempre al día, y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos, si disfrutan del contenido que les preparo con tanto cariño. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, para esta comunidad que tanto valoro. Y ahora sí, comencemos este viaje inolvidable. La chispa entre Hande y Kerem, como les decía, fue evidente desde el primer encuentro. Ya en la serie, la conexión era innegable. Cada mirada, cada diálogo, cada escena, todo irradiaba una energía especial, un magnetismo que atraía a los espectadores. Pero claro, el amor que veíamos en pantalla, esa química desbordante, era solo actuación. La pregunta rondaba en la mente de todos los fans, de todos los que suspiraban por Eda y Serkan. ¿Era posible que esa magia trascendiera la ficción? ¿Que el amor que interpretaban con tanta pasión y realismo se convirtiera en algo tangible, en algo real fuera de las cámaras? Y la respuesta, amigos, no tardó mucho en llegar. La llama del amor, en este caso, se encendió rápidamente y con una intensidad que cautivó al mundo entero. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a surgir los primeros rumores. Era como si el aire vibrara con la expectación. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban viviendo algo más allá de la pantalla. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos especiales, disfrutando de su compañía. Y claro, los fans, como buenos detectives, como investigadores apasionados, empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada like, cada comentario, cada interacción. La emoción era palpable, era tangible. Se sentía en el aire, en las redes sociales, en los foros de discusión. La comunidad de fans crecía y se unía en la esperanza de ver su amor consolidado. Empecemos por el principio, como en toda buena historia. ¿Cómo se conocieron exactamente? Bueno, la historia de amor de Hande y Kerem comenzó en el set de Love is in the Air. El destino, la magia de la producción y la conexión instantánea entre ellos fueron los ingredientes perfectos. Desde el primer momento, la química entre ellos fue más que evidente, fue explosiva. Eran Senkal Kapimi, Eda y Serkan, pero también eran Hande y Kerem. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la manera en que se complementaban. Era inevitable que el público comenzara a especular. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, conquistando corazones y liderando las listas de audiencia en numerosos países. Y parte de ese éxito, sin duda, se lo debemos a la magia que emanaba la pareja protagonista, a la manera en que interpretaban el amor, la alegría, el dolor, con una naturalidad y una intensidad que conmovían. Luego, poco a poco, como en toda buena historia de amor,
empezaron a filtrarse fotos y vídeos fuera del set. Imágenes de ellos caminando juntos, riendo a carcajadas, compartiendo momentos aparentemente cotidianos pero llenos de significado, de miradas cómplices, de roces casuales. El mundo enloqueció. Los fans se volvieron locos de alegría, la prensa se hizo eco de los rumores, y la especulación se intensificó. Y claro, llegó el momento que todos esperábamos, ese momento crucial, ese momento que confirmaría lo que todos anhelaban, el beso, la confirmación, la consolidación de su amor. Pero antes de llegar a ese momento, antes de la explosión de alegría, hubo señales que los fans más observadores, los verdaderos amantes de la historia, no dejaron pasar por alto. Eran pistas sutiles, detalles que revelaban la conexión especial que existía entre ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan ese viaje que hicieron juntos a las Maldivas? Las fotos eran espectaculares. Sol, playa, arena blanca, aguas turquesas, y una pareja radiante, rebosante de felicidad. Parecían completamente enamorados, disfrutando de su tiempo juntos, creando recuerdos inolvidables. Las fotos, aunque no mostraban besos ni abrazos explícitos, transmitían una conexión muy fuerte, una intimidad que solo se puede tener cuando existe un sentimiento real. La intriga y la emoción aumentaban cada día. Y hablando de redes sociales, ¿recuerdan los mensajes que se dedicaban? Comentarios llenos de cariño, emojis significativos, mensajes en clave. Todo el mundo estaba pendiente de cada interacción, de cada publicación, de cada like. Los fans analizaban cada palabra, cada gesto, buscando pistas, decodificando los mensajes ocultos. Y por supuesto, los medios de comunicación no se quedaron atrás. La pareja protagonizaba portadas y titulares en todo el mundo, convirtiéndose en el centro de atención y en el tema de conversación en todos los foros y redes sociales. Su amor, su historia, se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿cuál fue el momento exacto que derritió nuestros corazones? ¿Ese instante crucial que confirmó lo que todos sospechábamos, lo que todos deseábamos? ¿Ese momento que selló para siempre su amor? Pues, fue en un evento. Recuerdo que se filtraron fotos de ellos juntos, tomados de la mano, mirándose a los ojos con una intensidad que traspasaba la pantalla. ¿Y el beso? Sí, el beso que lo cambió todo. Un beso apasionado, lleno de amor, que confirmaba que su amor traspasaba la pantalla y que era real. Ese momento, amigos, fue mágico. Fue la confirmación que todos estábamos esperando, la validación de nuestros sueños, la prueba de que el amor verdadero sí existe. Después de ese beso, después de esa confirmación, la relación de Hande y Kerem se hizo oficial, se hizo pública. Ya no se escondían, ya no había necesidad de secretos, ya no había necesidad de ocultar su amor. Se mostraban al mundo como una pareja enamorada, disfrutando de su amor y compartiendo su felicidad con sus fans. Las fotos y los vídeos eran constantes. Se les veía en eventos, en viajes, en cenas románticas, en momentos de complicidad y alegría. Eran la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su amor era un ejemplo a seguir, una prueba de que el amor puede ser tan hermoso y apasionado como lo vemos en las series y películas. Y claro, como en toda relación mediática, como en toda historia de amor que se expone al ojo público, no faltaron los rumores. Rumores de peleas, de crisis, de infidelidades. La prensa, los medios y por supuesto, las redes sociales, se encargaron de crear controversia y de poner a prueba la solidez de su relación. Pero a pesar de todo, a pesar de la presión mediática, a pesar de los chismes y los rumores, Hande y Kerem siempre se mostraron unidos, fuertes, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor, que cualquier adversidad. Defendían su relación, se apoyaban mutuamente, se mantenían unidos frente a las críticas y sobre todo, se mantuvieron fieles a sí mismos, a sus sentimientos, a su amor. Su amor era un escudo, una fortaleza contra el mundo exterior. Pero como todos sabemos, como en toda historia de amor, incluso las más bonitas, a veces el destino tiene giros inesperados. Y lamentablemente después de 2 años de una relación que parecía perfecta, de un amor que parecía indestructible, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, fue un shock para todos sus fans, para todos los que creíamos en su amor, para todos los que veíamos en ellos un ejemplo a seguir. Nos entristeció mucho, nos rompió el corazón ver que una de las parejas más queridas, más admiradas, llegaba a su fin. La noticia se extendió como la pólvora, generando tristeza y consternación en todo el mundo.
Sin embargo, y a pesar de la ruptura, a pesar del dolor y la tristeza, algo quedó claro: el amor que se tuvieron fue real, fue genuino, fue auténtico. La conexión, la complicidad, la química, la pasión, todo eso existió. Y aunque ya no estén juntos como pareja, aunque el amor haya llegado a su fin, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Siempre recordaremos a Hande y Kerem como una de las parejas más bonitas, más auténticas, más queridas del mundo del entretenimiento. Su historia, su amor, nos enseñó a creer en el amor verdadero, a soñar con el romance, a apostar por la felicidad. En definitiva, el amor de Hande y Kerem fue un torbellino de emociones. Nos hicieron soñar, suspirar, creer en el amor verdadero, en el amor de cuento de hadas. Nos regalaron momentos inolvidables, llenos de alegría, de pasión, de emoción, y su historia, aunque con un final diferente al que todos esperábamos, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor, a veces, puede ser mágico, puede ser transformador, puede ser inolvidable. Su historia nos recuerda que el amor es un camino lleno de sorpresas, de alegrías y tristezas, y que lo importante es vivirlo con intensidad y autenticidad. Y ahora, amigos, después de este recorrido por la historia de Hande y Kerem, ¿qué les pareció? ¿Estuvieron de acuerdo conmigo? ¿Recuerdan ese momento que derritió sus corazones? ¿Cuál fue su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más extrañan de esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus momentos favoritos, sus recuerdos, sus emociones, y todo lo que quieran decir sobre esta pareja que nos regaló tantas emociones, que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero esperen, que aún no terminamos. Porque antes de irme quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo. Me encanta crear contenido para ustedes, para esta comunidad que crece día a día, y saber que les gusta, que disfrutan de mis vídeos. Me llena de alegría y me motiva a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir compartiendo con ustedes las historias que nos apasionan. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar siempre al tanto de las novedades y tendencias del mundo del entretenimiento, y dejar su like si les gustó este contenido, si les pareció interesante y emocionante. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que como ustedes, también aman las historias de amor, el mundo del entretenimiento, las series y las películas. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir esta pasión, a difundir estas historias que nos hacen soñar, que nos inspiran, que nos hacen creer en la magia del amor. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis, más chismes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.